la imagen superior, vemos a 3 bebés. El primero, el de la izquierda, tiene una constitución diferente, más disminuido el perímetro abdominal, más flaquito, como se dice. El segundo, un poco más gordito. Y el tercero, pues, es un bebé que tiene una constitución totalmente diferente, tanto en el perímetro abdominal como en las demás características que estamos viendo ahí. El bebé con restricción de crecimiento intrauterino es aquel que no alcanza a desarrollar su crecimiento con una velocidad adecuada y, por ende, comparado con un bebé de la misma edad de gestación, pues tendrá un peso y una constitución anatómica como el perímetro abdominal o las diferentes medidas como el muslo, la cabeza, por debajo de lo esperado. Esto es de grado variable. Así, un peso puede ser severamente afectado porque la velocidad será muy retardada en su crecimiento, no alcanzando el potencial para la edad de gestación en relación a las características de los padres. Por ejemplo, hay pacientes o gestantes y padres con promedio de estatura con textura de 1,55 m, por ejemplo, como suele ser un promedio poblacional. Pero hay padres que tienen estaturas mayores, con textura mayor de 1,70 m, 1,80 m, y por ende, siempre la evidencia de un crecimiento hay que tener en consideración múltiples parámetros, como la contextura de los padres. Así, uno no esperaría que el bebé de una paciente menor de 150 centímetros tenga un peso por encima del promedio o cercano a lo grande, excepto la mamá tenga un problema de morbilidad como una diabetes, por ejemplo, o una altísima ingesta de carbohidratos que podría estar repercutiendo en el crecimiento acelerado de ese bebé. El detalle es que aproximadamente un 10% de los bebés pueden presentar un crecimiento retardado en su velocidad y tener el rótulo de restricción de crecimiento intrauterino. La mayoría que tienen desenlaces adversos como muerte fetal, así es, muerte fetal, asfixia, son aquellos que tienen un déficit severo, es decir, menor del percentil 3 en el peso estimado fetal. Pero además de ello, aquellos que tienen ya manifestaciones de defensa o de daño en sí, a través de la evaluación hemodinámica que se puede hacer a través del Doppler fetal. Hay otras pruebas que evidencian también el bienestar del bebé, como la cardiotopografía, el monitoreo electrónico fetal y el perfil biofísico que tiene que ver con la cantidad de líquido, el movimiento del bebé, los movimientos respiratorios del tono fetal. Todo ello puede evaluarse y detectarse para evidenciar si el riesgo que tenía el bebé por ser ya pequeño, desnutrido, malnutrido, se agrega aún más un riesgo de morir dentro del útero. Y esto es sumamente necesario en nuestra población, empezar no solamente la predicción, la prevención, sino la identificación de estos bebés que en mayoría contribuyen a un 20 a 30% de la mortalidad perinatal, es decir, aquellos que están más allá de las 28 semanas de edad gestacional. Las causas de muerte, una de las causas principales son restricción de crecimiento intrauterino o RCU, más aún cuando se acompaña de otras morbilidades como la preeclampsia, por ejemplo. Dentro de las causas que nosotros identificamos, y dependiendo mucho de la población, es uno, por ejemplo, la asociada a la preeclampsia, los trastornos placentarios, aquellos que ya pueden predecirse y que ya pueden prevenirse. Y aún hay otros factores como, por ejemplo, la mala nutrición materna, el tabaquismo materno, la ingesta de bebidas alcohólicas, las infecciones maternas que pudieran haber, las náuseas y vómitos del embarazo también pueden contribuir a un tipo de RCU. Hay enfermedades placentarias diversas, como asociación también, la placenta previa, por ejemplo, la presencia de un cordón umbilical, una arteria umbilical única. Además, tenemos los problemas anormales, como por ejemplo síndromes cromosómicos, síndromes genéticos, malformaciones, que son un tipo de RCU, el RCU malformativo, sobre el cual la presencia de las anomalías pues los identifican. El rótulo de RCU muchas veces se pensaba que solamente implicaba a aquel que tenía un déficit severo de peso. Sin embargo, ahora se ha visto que pueden estar con un percentil de peso adecuado, es decir, en el percentil 11, 15, 20, 25, y ser un verdadero RCU por las diversas manifestaciones que podrían tener. Obviamente esto en pacientes que tienen una contextura, un fenotipo mayor al promedio poblacional. Por eso pueden generar bebés que tengan un porcentaje de percentil diferente al común poblacional. Muchos de los bebés que fallecen corresponden en mayoría a los que son mayores de las 32 semanas, que tienen una forma de presentación un tanto diferente, que pueden ser confundidos con el rótulo que conocemos de pequeño constitucional, más aún cuando solamente usamos el Doppler. De ahí la importancia de que cuando precisemos a un bebé que tiene pequeñez constitucional, se haya hecho un descarte de múltiples condiciones,
Por ejemplo, no voy a ponerle el rótulo de pequeño constitucional a unos padres que son mayores al promedio poblacional en estatura, en contextura, en fenotipo, y más aún a unos padres, a una madre que tengan algún problema de morbilidad, por ejemplo, una preeclampsia, una diabetes, una ingesta inadecuada de sustancias, y a veces esos bebés no tienen manifestaciones de anormalidad Doppler, como por ejemplo tienen la arteria umbilical normal al Doppler, la arteria cerebral media normal al Doppler, las arterias uterinas normales al Doppler. Y por eso la identificación de otras características como el fenotipo de los padres, la morbilidad de la madre, nos permite precisar mejor el diagnóstico de RCU antes de ponerle el rótulo de pequeño constitucional, que va a ser no vigilado, no va a ser protegido y van a terminar muriendo, y cuando nacen y sobreviven no reciben la asistencia adecuada en nutrición, calidad de vida, apoyo educativo que subsane el déficit neurológico que ya se ha demostrado que es presente en los bebés RCU y pequeños aún sin ser también alterados hemodinámicamente. La muerte no es el único desenlace adverso que debemos proteger, sino también el daño neurológico de diverso grado que se manifiesta en la edad escolar, en la edad adulta, y que a largo plazo puede asociarse también el RCU a la enfermedad del adulto, diabetes, problemas coronarios, hipertensión, por ejemplo. De ahí la necesidad de que los niños al nacer también sean identificados cuando tengan un retardo en la velocidad de crecimiento y sean prenatalmente concebidos como restricción de crecimiento intrauterino. Así, llamamos también a considerar la restricción de crecimiento neonatal, porque esos bebés pueden identificarse y evitarse mayores desenlaces en la edad adulta.